Hola. Hola a todas y a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta actividad organizada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas y la Red Iberoamericana de Profesionales Pública Ibercom. A nombre de nuestra organización, quiero darles la bienvenida a todos y a todas. Quiero agradecer la compañía de hoy en esta actividad que hemos programado y que se enmarca en el ciclo de webinars de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. En esta oportunidad trabajaremos nuevamente bajo el tema de la comunicación pública. Y específicamente nos abocaremos a trabajar en el tema la gestión de la comunicación de crisis en la administración pública. Un tema que no solamente es crucial e imprescindible para quienes trabajamos en comunicaciones, sino también para las autoridades y para los gestores públicos, pues recordemos que en comunicación todos somos mensajeros, todos somos voceros y todos tenemos una responsabilidad en exponer y manifestar los intangibles de nuestra organización que precisamente tienen que ver y guardan relación con temas de comunicación. El objetivo de este webinar en concreto es reflexionar sobre la gestión de la comunicación en situaciones de crisis en las instituciones. Puntualmente queremos preguntarnos o queremos responder de la mano de nuestro experto invitado preguntas como ¿cuáles son las características principales de las crisis? ¿Qué tipos de crisis existen? ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir cuando nos enfrentamos a una crisis? ¿Y cómo debemos trabajar un plan de estrategia que nos permita tener resortes comunicacionales para enfrentar estas situaciones de crisis? Para ello, hemos invitado a un profesor que es licenciado y doctor en Ciencias de la Información en la especialidad de Periodismo de la Universidad de Málaga. Se trata de Francisco Javier Paniagua, quien ha aceptado nuestra invitación y que podemos decir con orgullo que con esta actividad se suma al trabajo de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y también de la Red Iberoamericana de Profesionales por la Comunicación Pública. Francisco Javier, como dijimos, es licenciado y doctor en periodismo, trabaja en la Universidad de Málaga, pero también es profesor de otras universidades, como la Universidad Ortega y Gasset, donde es profesor de un máster interuniversitario en Dirección Estratégica e Innovación de la Comunicación, y ejerce otros roles en los cuales ha tenido la oportunidad de generar publicaciones sobre la temática que hoy nos ocupa. Quiero, antes de ceder la palabra a nuestro conferencista, darles algunas instrucciones sobre el funcionamiento de este webinar. En primer lugar, comentarles que ya somos 60 personas que estamos en línea, personas de Iberoamérica, por tanto, el intercambio y los comentarios que puedan ir haciéndonos y que podrán ir intercambiando en el chat de la plataforma que estamos utilizando, irán apareciendo a mano derecha de sus pantallas. Las preguntas que se susciten de la presentación o de la ponencia que nos va a compartir Francisco Paniagua, por favor vayan manifestándola en este chat. El equipo que me está acompañando en esta conferencia irá recogiendo cada una de esas consultas y serán compartidas con el profesor una vez terminada la conferencia. La exposición tendrá una duración aproximada de 25 minutos, después de lo cual cederemos la palabra al docente para que pueda contestar justamente las inquietudes que ustedes hayan ido compartiendo. Les pedimos que por favor a lo largo del webinar se cuiden de tener sus micrófonos apagados para evitar interferencias
y que cualquier duda o consulta que tengan la hagan también a través del chat. Sin más preámbulo, quiero nuevamente agradecer la participación, el interés en la actividad y ceder la palabra al docente experto que hoy nos acompaña en esta actividad WIN Ibercom. Muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de Iberoamérica, en la tarde ya desde donde les estamos hablando, Granada, España. Un abrazo para todos y todas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Saludos desde Málaga, desde España. Quiero, en primer lugar, como no podía ser menos, agradecer a la Unión Iberoamericana de Municipalistas la invitación y el participar a compartir con ustedes esta media hora de charla y luego el turno de preguntas y réplicas. Para mí es un placer. De hecho, no en vano, durante unos años tuve la oportunidad de trabajar también en una federación municipalista aquí en Andalucía, en España, y por tanto soy un convencido además del papel que juegan los municipios en ese engranaje político para y con la sociedad. Bien, como les comentaba Liliana hace unos instantes, el título de la conferencia, la gestión de la comunicación de crisis en las administraciones públicas. Y en este sentido, a mí me gustaría, en primer lugar, compartir con ustedes una serie de reflexiones acerca de, bueno, qué entendemos por crisis y cómo ha evolucionado el concepto de crisis, para después entrar a definir con precisión el mismo y más tarde diferenciar entre diferentes tipos de crisis a las que nos podemos enfrentar desde las administraciones públicas, para renglón seguido, pues trabajar un pequeño plan de comunicación en situaciones de crisis, siguiendo las fases a través de las cuales podríamos enfrentarnos en la resolución de las mismas. De antemano, les insisto en que quizás la palabra que más repita durante mi intervención, a la hora de enfrentarnos a una crisis, creo que hay dos conceptos fundamentales. En primer lugar, la anticipación a las crisis y, por tanto, y a renglón seguido y muy relacionado, el concepto de prevención de las mismas. Prevenir, anticiparnos, podemos trabajarlo con la gestión de la comunicación. Reaccionar siempre se podrá hacer también a través de la comunicación, pero evidentemente hay una parte que podremos tener prescrita y otra que tendremos que trabajar. Sin más dilación, paso a darles un poco las ideas que quería compartir con ustedes. En primer lugar, resaltar que el término de crisis, según el profesor de la Cierva, por ejemplo, el término crisis en su sentido clásico hace referencia a algo excepcional, es algo que ocurre de manera inesperada, como veremos dentro de unos instantes, ¿no? Pero sí que me gustaría, en primer lugar, reflexionar el origen del concepto, de la palabra, que procede de la antigua Grecia, en concreto del verbo krinein, que significaba separar algo, ¿no? Segundo lugar, me gustaría, comparto con ustedes esta reflexión, les pregunto, y bueno, ahora después a través del chat y después a través de las preguntas, se gusta iniciar cuando hablo de comunicación en crisis, de gestión de la comunicación en crisis, con la pregunta que tienen ahí, ¿no? ¿Existe hoy día un abuso del concepto de la palabra? ¿Es así que abusamos, que la utilizamos demasiado, que a veces estamos ante algo que consideramos crisis y no es en realidad una crisis? O podríamos llamarle mini crisis, ¿no? Por ejemplo, que a veces me gusta utilizar el contexto, ¿no? Efectivamente, estamos ante un concepto que hoy día, sobre todo en los últimos años, ¿verdad? Con la irrupción de las herramientas digitales, con la aparición de las redes sociales, también, con las últimas crisis económicas que hemos padecido, pues se utiliza con bastante frecuencia el concepto de crisis, y en ese sentido, además, gran parte de culpa la tienen y la tenemos los medios de comunicación, ¿no? Que a veces utilizar la palabra da buenos titulares y sin embargo, podríamos distinguir entre
crisis, pequeñas crisis, mini crisis o acontecimientos inesperados que se quedan en pre-crisis porque se pueden gestionar y solucionar con buena planificación, ¿no? Me van a permitir el símil, no pierde nuestro equipo de fútbol e inmediatamente entra en situación de crisis, pero a la semana siguiente gana el partido y se acabó la crisis, ¿no? Probablemente igual suele suceder en otros ámbitos, como es el ámbito en el que estamos trabajando hoy, que es el ámbito de la política, en este caso de las instituciones y las administraciones públicas. Probablemente nuestros trabajadores, los funcionarios de las instituciones, se pasan el día y las horas resolviendo mini crisis a través simplemente de las quejas y sugerencias, pero no le damos la importancia, ese valor de crisis en el sentido amplio del que hoy vamos a hablar. Y esa era un poco una de las primeras reflexiones que me gustaría compartir con ustedes. Evidentemente hablamos, como tienen ahí, de situaciones que suceden de manera aleatoria, son situaciones potencialmente peligrosas en muchos casos. A eso nos referimos cuando hablamos de crisis. Hay situaciones que, a pesar de que las llamamos crisis, no son tan potencialmente peligrosas. En el sentido personal, cuando trabajo este tema con los estudiantes, con las administraciones y en formación también en municipios acá en Andalucía, me gusta utilizar esas grafías que tienen ahí, no como escriben en la antigua grafía china, como escribían la palabra crisis, no, que es la suma de los dos símbolos anteriores que tienen en el mismo dibujo, ¿no? La palabra amenaza y la palabra oportunidad. Pues bien, sinceramente es uno de los titulares que le quiero dejar esta tarde. Las crisis a veces pueden ser oportunidades para fortalecer nuestra imagen, para fortalecer la reputación de la administración para la que trabajamos o a la que representamos. Simplemente por el hecho de que en ese momento de crisis, como es lógico y de suponer, vamos a ser mayor foco de atención por parte de los medios. Aprovechemos esa oportunidad para ganar ese espacio y no solo no vernos erosionados, vernos perjudicados por la crisis, sino también salir reforzados en cuanto a la reputación de la administración, por ejemplo. Bien, en primer lugar, antes de continuar, a mí me gustaría pasar a definir un poco el concepto de crisis. Basándome en algunos autores, como tienen ahí, Piñuel, Albrecht, Del Purgar y Saura, para después buscar los elementos comunes, ¿no? Que es la idea que me suele gustar trabajar. Tienen ahí 4 definiciones, podríamos quedarnos con cualquiera de ellas rápidamente porque no es el objeto de la intervención, sino que pasemos a la parte más de carácter práctico. Pero Piñuel, por ejemplo, define las crisis como el cambio repentino entre dos situaciones que ponen en peligro la imagen y el equilibrio de una organización, porque entre las dos situaciones se produce un acontecimiento súbito, inesperado, extraordinario, frente al cual una organización tiene que reaccionar. Y por tanto, al reaccionar se compromete la imagen. O Albrecht, que habla de eventos específicos que pueden romper el equilibrio de una organización. Evidentemente, el tamaño de la crisis y el tamaño de la organización tienen mucho que ver, como nos destaca Albrecht en ese sentido. O Del Purgar, que dice que es una situación decisiva para la supervivencia incluso de una empresa, de una organización, de una institución, de una administración. Un ejemplo posterior de administración vamos a compartir. Bien, o Saura, por ejemplo, que es una situación grave que puede afectar a empresa, institución, una de sus funciones y con un potencial de escalar en intensidad y perjudicar a sus públicos o a la imagen, reputación. Si nos vamos a la nube de palabras de la izquierda, si sumamos todas las definiciones, esas son las palabras más utilizadas y más repetidas en cada una de las definiciones, en esta y en otras que podamos encontrar sobre el concepto de crisis. Se rompe el equilibrio, afecta a los públicos, es un cambio repentino, requiere la gestión de la comunicación, se habla del concepto de supervivencia, es importante en muchos casos una buena política de comunicación en la solución de una crisis. Se habla del concepto de reputación, o sea, se trata de aprovechar, como les decía antes, la oportunidad, se habla de imagen y de visibilidad. Pues bien, quedémonos con estas ideas para poder trabajar con algunas reflexiones posteriores antes de entrar en materia. Existen muchas frases, muchos dichos sobre cómo actuar a la hora de resolver, enfrentarnos a una crisis. Particularmente
Me suelo quedar con las dos que tienen ahí, la de José María Carrascosa, un directivo de comunicación de la multinacional española, que dice que en casos de crisis se puede ser gavilán, se puede ser paloma, pero nunca se puede ser avestruz. Hay que dar la cara, porque si nosotros no comunicamos, otros lo harán por nosotros. Y después les pondré algún ejemplo cuando empecemos a entrar en detalle. Y la segunda, que es de José Luis Piñuel, la mejor gestión que se puede realizar a una crisis es lo que le decía al principio de mi intervención, la prevención y la anticipación. Si estamos preparados, si tenemos una planificación, evidentemente no vamos a poder ponerla en marcha, ejecutarla al 100%, pero sí que tendremos una guía para dejarnos llevar ejecutando y actuando en lo que a la comunicación se refiere. Evidentemente, en la gestión de una crisis sin acción no podemos comunicar. Si no estamos tomando decisiones para resolver la crisis y para informarnos de la crisis, tampoco podremos comunicar acerca de la misma. Me gusta mucho utilizar frases de las dos personas, los dos personajes que tienen ahí, en el caso de Einstein y el actor Groucho Marx. Me quedo con el segundo, que en los años 50, en una revista, Fortune Magazine, había publicado varias noticias difamando sobre su persona, ¿no? Y entonces este decidió dirigirse a la revista, mandando una carta al director que decía literalmente así: estimado director, en caso de que su revista siga publicando informaciones difamando sobre mi persona, me veré obligado a dar de baja mi suscripción en su revista. La revista fue con un toque, vamos a decir, un poco un toque de humor. Sí, evidentemente depende de la crisis, podremos o no responder en ese tono, pero sí está claro es que puso en marcha una acción a la hora de comunicarse, en este caso, con la fuente inicial, ¿no? Y en el caso de Einstein dejó escrito en su día una frase que les resumo, que venía a decir que en las crisis la creatividad de las personas se desarrolla, las crisis son oportunidades. Viene a confirmar en la idea que les decía al principio. Bien, por compartir con ustedes algunos ejemplos que tienen ahí, el primero de ellos, de caso práctico, así declaró Perrier su turbio futuro. Me gusta utilizarlo, es un caso que ocurrió en el año 96, por aquello de crisis, peligro, oportunidad. Se lo resumo muy brevemente. Apareció en una analítica, aparecieron restos de benceno en algunos envases de esta marca de agua, y lo que hicieron, en lugar de no reaccionar, de no informar, de no facilitar información a los medios de comunicación, que al fin y al cabo era información a la ciudadanía, lo que hicieron es aprovechar el acontecimiento y que era un foco de atención mediático para cambiar el envase, cambiar el logotipo, cambiar toda la identidad corporativa y empezar a ver a los medios. Y no solo no tuvo pérdidas importantes en cuanto a ventas, porque vio reforzada su imagen, su reputación y, consecuentemente, sus ventas en el mercado. Hay un caso, cuanto les decía antes, el hecho de no ser avestruz, de no responder, que siempre suelo compartir. La compañía aérea Spanair, en el año 2008, se vio envuelta primero en un accidente aéreo aquí en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, en agosto de 2008, y posteriormente, aunque ya venía arrastrando problemas económicos con una crisis, una amenaza, llamaremos después económica financiera, y dejó de volar. En este sentido me quedo con la primera, por lo que les decía de si no comunican, otros lo harán por nosotros. Cuando tuvo un accidente aéreo el 20 de agosto de 2008, a muchos nos pilló frente al televisor, y cuando estábamos analizando las informaciones, según en qué cadena de televisión estábamos siguiendo las noticias, las cifras y los datos de víctimas y fallecidos que nos daba una cadena de televisión y otra eran diferentes. He aquí el primer ejemplo que quería ponerles esta tarde. Si no comunicas, otros lo hacen por nosotros. ¿Qué pasó? Que como las fuentes institucionales, en este caso el gobierno español, la propia compañía aérea y el propio servicio de aeropuertos, no estaban informando en esos primeros instantes, los medios de comunicación que querían saber para informar a su audiencia, a la ciudadanía, optaron por buscar en otras fuentes informativas la noticia, y recurrieron pues a sindicatos, a viajeros que estaban por allí,
y de ahí que las cifras y las cantidades que aparecían eran bien distintas. Un caso de una crisis de la administración importante, el caso de España, que está ahora precisamente hace ya otros años, creo que son 5, no recuerdo, en Madrid, en un centro, en un gran recinto, en una fiesta de Halloween, que hubo, se vendieron más entradas de la cuenta, además de otra serie de cúmulos y despropósitos que tuvieron lugar, lo que provocó una crisis importante con fallecimiento, lo que denominamos una crisis también de catástrofe, y en este caso era una crisis relacionada con la administración pública también, en cuanto a que fue quien concedió la licencia de apertura para que se celebrara tal evento, porque además había una serie de presuntas irregularidades en lo que a la concesión de dicha licencia se refiere, y por si fuera poco, en plena crisis, la alcaldesa de la ciudad en esos momentos optó por irse a un balneario aprovechando un puente, unos días festivos, con lo cual esa crisis también tuvo como consecuencia una crisis reputacional en el ámbito institucional, en la figura de su alcaldesa y el partido en el equipo de gobierno y demás. Bueno, pues el acontecimiento se alargó en la agenda mediática. Antes de avanzar, el último concepto que me gustaría compartir con ustedes es un poco este gráfico, que para mí define un poco, bueno, cómo debe ser la política de comunicación. Simplemente decirles que la comunicación institucional, la comunicación de la administración, de los gobiernos, no es más que el intercambio, y subrayo la palabra intercambio, de mensajes, en este caso entre la institución, entre el gobierno, la administración y sus públicos. Tanto sus públicos internos como sus públicos externos. Y subrayo intercambio porque no se trata solo de difundir mensajes, se trata de también escuchar. Y hoy día todavía más si cabe. Además tenemos herramientas a nuestro alcance, las propias redes sociales, para escuchar la información que nos llega, en este caso desde la ciudadanía, desde el personal, desde el funcionariado, de nuestra administración, también para obtener información que nos sirva para volver a planificar nuestra estrategia. ¿Todo eso se puede planificar? Sí, pero siempre hay elementos que van a escapar al control de esa planificación, que son las crisis. Y, dicho esto, entramos en materia. ¿Cuáles son las principales características de cualquier crisis? Pues esas que tienen ahí, estudiadas, entre otras, por varios autores, entre ellos Jaume Fita. Todas las crisis suceden por sorpresa, eso ya lo habíamos visto antes. Me gusta subrayar el concepto de unicidad. Toda crisis es única. Un incendio en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en el mismo sitio, en la misma localización, 2 veces en una misma semana, pueden tener muchas características comunes, pero siempre habrá algo diferente. Igual es que ese día el viento soplaba de otra dirección, o que el origen de la crisis de ese incendio fue diferente. ¿De acuerdo? Luego, todas las crisis son únicas a pesar de tener características comunes. Es un elemento a tener en cuenta porque no siempre vamos a tener, o vamos a poder, mejor dicho, responder a una crisis en las mismas condiciones que lo hicimos en la anterior, por muchos parecidos que tengan. No intervienen los mismos actores y las causas pueden ser parecidas pero no idénticas. Toda crisis requiere actuar con urgencia. Efectivamente, y veía por ahí una primera pregunta, aunque luego me entretendré en ella, si hay que dar la cara. Toda crisis requiere respuesta. Urgencia de respuesta a la crisis y urgencia de respuesta, como decía antes, en el caso del accidente aéreo, por ejemplo, requiere también urgencia la respuesta en comunicación. Y, por tanto, en los primeros instantes son claves para informar hasta dónde podamos, siempre con la información de la que se disponga, como después le diré, y en los términos en los que se pueda, sin comprometer la credibilidad de la información ni la calidad de la información que estamos ofreciendo. Es curioso, ¿verdad? Porque toda crisis que tiene una urgencia y necesidad de comunicación, normalmente lo que hacemos es desciende la comunicación. Cuando en las administraciones públicas nos enfrentamos ante una situación de crisis y los medios de comunicación y por tanto la ciudadanía demandan información y transparencia, las administraciones en muchos casos reducen la información que facilitan a los medios, cuando, sin exagerar, hay que dar la misma o más información. Aunque claro, hay aquí una cuestión importante. Si comunicamos bien durante todo el año, durante todo el tiempo, cuando no estamos en crisis o estamos en precrisis,
cuando nos enfrentemos a una situación de crisis tendremos más credibilidad entre nuestros públicos de interés, entre nuestra ciudadanía y entre los medios de comunicación. No solo vamos a querer comunicar cuando nos interese porque estamos en crisis. Es un detalle importante que también quería resaltar. Toda crisis supone además una pérdida de confianza en cualquier institución, en cualquier administración. Desde dentro, es decir, por los propios trabajadores, empleados de la administración y los propios gobernantes, sino incluso también, por supuesto, desde fuera, por parte de la ciudadanía. La gran mayoría de las crisis, además, implican grandes investigaciones por parte de los medios de comunicación y en ocasiones incluso nos encontramos hasta con grandes reportajes que hablan de la historia de las crisis padecidas en la administración, en muchos casos, y siempre acaban comparando con crisis similares que se produjeron en municipios o en otros municipios, en otras administraciones, porque al final van a buscar los parecidos en la forma de responder. Efectivamente nos van a juzgar por cómo gestionemos la comunicación en estas situaciones de crisis. Es como realmente acabarán juzgándonos. Toda crisis, además, o la gran mayoría de ellas, a veces incrementan la popularidad de las víctimas. En un momento les hablaré de los tipos de públicos en una situación de crisis, pero a veces en una situación de crisis las víctimas cobran cierto protagonismo en los medios de comunicación, requieren más atención y, por tanto, es un detalle que también tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar nuestra estrategia de comunicación. La mayoría de las crisis, especialmente las catástrofes, requieren la intervención de los poderes públicos y en muchas ocasiones de la justicia y tienen incluso efectos económicos, en términos de indemnización y satisfacción de derechos, en este caso a los afectados. Todas las crisis se magnifican en los medios de comunicación. Las crisis dan grandes titulares, no nos olvidemos, ejemplos de ello hemos visto y veremos ahora a continuación. Y en una situación de crisis la administración suele aparecer como enfrentada a la sociedad, como opuesta a la sociedad. Pero es lo que les decía antes, si comunicamos bien durante el resto del tiempo, cuando estamos en situaciones de crisis, probablemente ese efecto en concreto podamos reducirlo y sigamos teniendo esa credibilidad que teníamos antes. Y en toda crisis, alcaldes, concejales, alcaldesas, en todas las crisis también los liderazgos son puestos en entredicho y es un buen momento para aprovechar ese foco y fortalecer y evitar ese desgaste que pueden provocar dichas crisis. En cuanto a los tipos de crisis, y entramos ya en materia, me gustaría compartir, basándome en las definiciones de los tipos de crisis que ofrece un estudioso español, que es muy conocido, trabaja muchísimo también por Iberoamérica, el profesor Justo Villafañe, define estos cinco tipos de crisis que tienen en sus pantallas ahora mismo. Habla de catástrofes, fallos funcionales graves, crisis de honorabilidad y reputación, amenazas económicas financieras y crisis internas. Les voy a explicar muy brevemente cada una de ellas, pero ya les adelanto que probablemente las más importantes son las catástrofes y en las que más nos solemos ver a veces implicados las administraciones es, como se pueden imaginar, la crisis de honorabilidad y reputación. En primer lugar, las crisis que denominamos catástrofes son aquellas que tienen un gran impacto en la sociedad y es siempre proporcional al dramatismo que tiene y a las consecuencias que suele provocar. Normalmente suelen tener un número importante de afectados, suele haber víctimas, mortales o no, pero suele haber víctimas. Tienen su origen, pueden ser relacionadas con fallos incluso funcionales, humanos, pero también pueden tener su origen en catástrofes atmosféricas. Tenemos en grandes incendios, en lluvias torrenciales, que a veces tienen consecuencias importantes en la población y en la ciudadanía de nuestros municipios. Bien, esta crisis normalmente suelen tener una gran difusión inmediata, intensa, extensa, suelen durar mucho en la agenda mediática, otro detalle importante, y además a veces son tratadas con cierta espectacularización. Los hechos que se suelen producir son magnificados, ¿no? Normalmente tienen como consecuencia la intervención de los poderes públicos en la resolución de la crisis, a veces también tienen consecuencias jurídicas y económicas y requieren de obligaciones de indemnización a las víctimas. Dicen los expertos que es una de las crisis más importantes
a la hora de ser resueltas y en la gestión de la comunicación, porque dicen que la fase de recuperación en estos casos se puede prolongar y durante bastante tiempo, y por tanto los efectos seguirán. De ahí que la gestión de la comunicación en estos casos sea muy importante. Hay expertos que en el caso de accidentes aéreos, del accidente aéreo que les citaban, daban 7 años incluso a la duración de la fase de recuperación, porque incluso puede provocar, puede tener como consecuencia la desaparición, en el caso de una empresa, de una organización, o puede acarrear problemas importantes en el ámbito político e institucional de diferentes índoles. Lo que llamamos la segunda crisis que tienen ahí, los fallos funcionales graves, como su propio nombre indica, vienen derivados de algún defecto importante en un servicio que prestamos, por ejemplo, desde la administración, o en un fallo, o sea, en un mecanismo, en una herramienta, una maquinaria. También puede ser un fallo humano, ¿no? Que también puede suceder. Es una crisis que es bastante sensible, suele ser bastante sensible entre la ciudadanía. Estoy pensando en, o sea, no es una crisis como tal, pero subida de impuestos, por ejemplo, vamos a anticiparnos y prevenir cuáles van a ser las principales críticas y comunicamos, incluso buscamos aliados que podrían ser asociaciones, organizaciones y entidades de consumidores, podríamos recortar ese efecto, ese impacto y dejar esa crisis en una precrisis o una mini crisis, ¿no? En este caso es importante. Normalmente suelen tener una disminución, o sea, disminuye el afecto, la reputación, en este caso de la administración. En el caso de las empresas incluso suelen bajar las ventas, suelen crear conflictos importantes y enfrentarnos a colectivos, en nuestro caso, en el caso de la administración pública, a administración enfrentada a asociaciones de consumidores, a colectivos ciudadanos, a colectivos vecinales, colectivos medioambientales. Podríamos hacer una gran lista. Esa lista, lo que sería bueno es tenerla por anticipado para poder planificar la estrategia, como después les diré. Suelen tener un deterioro importante en la confianza, como les decía, y suelen tener ofensivas importantes en la competencia. En el ámbito político institucional, la oposición, en muchos casos, intentará sacar rédito, buscar beneficios de esta situación de crisis a la que nos enfrentamos cuando hablamos de un fallo funcional. Fallo funcional a veces nos lo encontramos en los medios de transporte público, casi a diario, y a veces también hay que responder, pedir disculpas, pedir paciencia cuando nos encontramos ante una situación como esta. Es verdad que son crisis que la recuperación es rápida, pero para que sea rápida, como después les diré, la comunicación es importantísima. La tercera de las crisis que nos define Justo Villafañe es la que llamamos crisis de honorabilidad o de reputación, y en este caso son crisis que suponen una pérdida de liderazgo importantísima. Están relacionadas pues con sanciones administrativas, con problemas de corrupción, la presunta corrupción, con problemas judiciales e imputaciones a cargos públicos, en este caso pues a cargos municipalistas, ¿no? Ese tipo de imputación, pasar por juicio, de ser juzgado por cualquier cuestión relacionada o no a veces con la parte de la administración, sino incluso también con cuestiones personales, suponen una pérdida de liderazgo importantísima. Y por tanto nos convierte más vulnerables en este sentido, y la comunicación juega un papel relevante. Evidentemente hablamos de una crisis que supone una erosión entre la opinión pública y la forma de solucionarlo, importante aquí, la credibilidad que tengamos ya adquirida en nuestra política de comunicación diaria, podríamos llamarle, va a jugar también un papel importantísimo. Aparte de todo lo que queramos argumentar, habrá que apoyarlo en documentación y en evidencias. Otra de las crisis es la amenaza económica financiera, que son cambios inesperados, fundamentalmente pues, vinculados a quizá falta de ingresos, por ejemplo, en un municipio, puede ser una de las cuestiones, un descenso de pagos de impuestos y, por tanto, menos impuestos, pues podremos programar menos para invertir en nuestros municipios, y eso tiene una serie de consecuencias también importantes, porque no nos olvidemos, cuando empezamos el mandato, en este caso, en el municipio, por ejemplo, nos enfrentamos al cumplimiento de un
programa de gobierno y al no cumplirlo ya supone una cuestión relevante que va a suponer un desgaste en el liderazgo de las instituciones. Aquí los medios juegan un papel importantísimo. Un papel importantísimo porque el hecho de convertirnos en negativo y la difusión de cuanto más información negativa en un caso de una crisis económica, al final va a tener como consecuencia incluso repercusiones en el mercado, ¿no? Cotización en bolsa de empresas y otra serie de consecuencias. Y por último están las crisis internas a las que también enfrentamos con frecuencia en las administraciones, por ejemplo, cuando negociamos los convenios y los salarios de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, que siempre suelen generar situaciones de conflictos que con frecuencia se quedan dentro de la administración, pero cada vez más salen a la luz a través de las redes sociales, a través de los propios medios de comunicación, y son crisis que también se magnifican y también tenemos que tener preparadas para actuar y tener respuestas, por tanto. En cuanto a los típicos de públicos, simplemente me quería destacarle lo que es el gráfico que pueden ver en la derecha de su pantalla, el que se llama paneles organizacionales arquetípicos. Porque en el de la izquierda están definidos, representados todos los públicos en el día a día, en nuestra política de comunicación, los ciudadanos, la dirección, consumidores, intereses, competidores, etcétera. Pero me interesa que nos quedemos con el de la imagen de la derecha, que son los de públicos, personajes, que nos vamos a poder encontrar ante una situación de crisis. En toda crisis, o en casi todas, puede haber héroes, puede haber víctimas, puede haber villanos, puede haber protectores, puede haber aliados, que pueden ser, por ejemplo, los colectivos, ¿no? Antes les mencionaba el caso cuando vamos a aprobar una subida de impuestos, algo que no es popular y que no gusta a la ciudadanía, si tenemos como aliados a los colectivos que trabajan a favor de los consumidores y explican, son compañeros de viaje en la defensa y la explicación de nuestros argumentos, siempre será más fácil reducir el impacto que esa crisis puede generar. Bien. Antes de pasar al plan de comunicación en crisis, muy brevemente, cómo deberíamos tener planificada nuestra estrategia, nuestra filosofía a la hora de compartir la gestión de la comunicación en crisis. Cuando nos encontramos en una situación de precrisis, es decir, mucho nos suena la famosa frase de cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Es decir, cuando suena que puede haber una crisis o que una crisis está por venir, siempre es importante trabajar la comunicación hacia adentro. En nuestro caso, trabajar la comunicación hacia el interior de nuestras administraciones, de nuestros ayuntamientos, de nuestras corporaciones, por la sencilla razón que el personal que trabaja en ellas son nuestros ojos, son nuestros oídos ante la ciudadanía y son quienes primero pueden atender cualquier queja, cualquier reclamación, cualquier incidencia y podrán, por tanto, si tenemos un buen protocolo de comunicación interna, intercambiar esos mensajes que nos hagan llegar información para que podamos planificar, para que ellos de nuevo puedan trasladar a la ciudadanía y para que estemos preparados para comparecer cuando llegue el momento ante los medios de comunicación. Cuando estamos en el momento de crisis hay que impulsar, fortalecer la comunicación tanto hacia el interior de la administración como hacia afuera, porque podemos tener una gran gestión de la comunicación externa en una situación de crisis, pero cualquier error interno podría acabar con toda la gestión, con toda la política de comunicación llevada hacia el exterior en esos instantes. Y al revés, o sea, podríamos tener una gran política de comunicación interna, pero no la estamos transmitiendo hacia afuera con el mismo significado y el mismo tipo de mensaje. Me gusta decir que cualquier mensaje que se difunda hacia afuera hay que difundir también hacia adentro de la administración y al revés, todo lo que se difunda hacia adentro hay que difundir hacia afuera por transparencia para buscar la coherencia entre los mensajes en ambos casos. Una vez que ha pasado la crisis y estamos en la gestión de la postcrisis, debemos trabajar más la comunicación orientada a fortalecer nuestra reputación, nuestra imagen. Sin olvidar, evidentemente, la comunicación interna, pero como ahora después le diré, en toda crisis se aprende algo.
Pasamos ya a la parte importante, que imagino que es la que están esperando, que es el plan de comunicación en situaciones de crisis. Y en primer lugar me gustaría hablar bueno, de dos formas de gestionar cualquier crisis. Podemos tener una planificación, una gestión preventiva, ser proactivos a la hora de resolver una crisis, podemos ser reactivos, podemos reaccionar, comunicar cuando ya nos ha sucedido, nos hemos visto en medio de la crisis. Evidentemente hay crisis que no nos esperamos, así lo hemos dicho en la definición, la gran mayoría. Por tanto, nos tocará reaccionar. Pero hay crisis que podemos ver venir o planificar, o si le ha pasado al municipio de al lado, al gobierno anterior, nos puede volver a pasar a nosotros. Y eso nos puede ayudar en la observación permanente de otras crisis en organizaciones y entidades similares a la nuestra, puede ayudar a la hora de planificar nuestra comunicación. En este sentido, para la gestión preventiva, ¿qué podemos hacer? Pues ir identificando y analizando riesgos a los que nos podemos enfrentar, ir anticipando estrategias y acciones que le funcionan o no le funcionan a otras instituciones para tenerla en cuenta nosotros, concretando qué herramientas de comunicación vamos a utilizar. Ahí, por ejemplo, en el caso que les contaba antes de la fiesta de Halloween, en el gran recinto en el que celebró un evento, bueno, con las consecuencias que antes les adelantaba, o por ejemplo en cualquier accidente aéreo, la segunda información que aparece en los medios de comunicación después del número de víctimas y de las primeras especulaciones de las causas de la crisis, suelen ser los famosos gráficos, infografías con detalles, con información complementaria, lugares de salida de emergencia, de diseño del aparato, etcétera. Bien, pues esa documentación es una documentación previa que podemos tener preparada para cuando la requieran los medios, solo hay que enviarla. Incluso puede estar alojada en nuestra página web y cuando tengamos una situación de crisis, como después les diré, poner en marcha el Dark Site o nuestra web especial para la situación de crisis con los principales datos de interés, entre ellos el dossier informativo con la información, para la redundancia, que ya tenemos previamente organizada, pase o no la crisis. Tenemos que también trabajar en la etapa de prevención, en la formación de la plantilla personal, funcionariado, simplemente cosas tan básicas como la forma de atender un teléfono. No es lo mismo cuando llaman a la administración ante una situación de crisis y levantamos el teléfono y suena una música que va a oír el ciudadano. En una situación de crisis, el ciudadano quiere la respuesta inmediata, por supuesto no quiere oír la música, ¿no? O incluso la forma de tratar y hablar con el ciudadano, imagínense con la víctima, o con un allegado de un fallecido en un acontecimiento. Es importante formar a la plantilla, formar portavoces, formar líderes en comunicación. Algo como, por ejemplo, estamos haciendo en el día de hoy. Y, por supuesto, tenemos que tener un plan de cómo deben ser las relaciones con los medios. Cuándo haremos comunicados de prensa, cuándo comunicaremos por las redes sociales, cómo comunicaremos a través de las redes sociales, cuándo daremos ruedas de prensa, qué dosieres informativos y qué necesidades van a tener los medios, etc. Y luego está la gestión reactiva, cuando vamos a reaccionar. Hayamos prevenido o no la crisis, vamos a tener que reaccionar. Si tenemos prevención y planificación, será un poco más fácil. En ese sentido, nos van a exigir toda la ciudadanía, como los medios de comunicación, rapidez, información en un corto plazo, información puntual conforme vayamos avanzando en los detalles y en la información. Debemos reforzar la comunicación interna, algo que ya les decía anteriormente. Debemos ser coherentes en los mensajes que difundimos tanto hacia el interior como hacia el exterior de la administración. Debemos tener una buena coordinación y, sobre todo, debemos evaluar continuamente los impactos de la información que generamos tanto en redes sociales como en medios para volver a programar nuestra estrategia para fortalecer en aquello que estamos acertando y para tener informado a la ciudadanía en lo que a las necesidades que nos están demandando para conocer los detalles del problema. ¿Cuáles deben ser los objetivos de cualquier plan de comunicación? Los objetivos de cualquier plan de comunicación deben ser definir la relación con los medios, posicionar a nuestra administración como una fuente incuestionable. Por eso le decía que es importante la comunicación los 365 días al año y no solo en el momento de crisis. Mantener nosotros la iniciativa informativa, no dejarnos llevar, que no nos marquen la agenda de crisis los medios de comunicación, no, que seamos nosotros desde la institución quienes marquemos las pautas para informar en todo momento. Por supuesto que seamos una fuente
creíble. Y ello se consigue, después les diré con más detalle, siendo transparente y con profesionalidad. Apóyense en los profesionales de la comunicación, los 365 días al año y, por supuesto, también con especialistas en las situaciones de crisis. Se trata, ni más lejos, de tranquilizar a los grupos de interés, a la ciudadanía, respecto a la situación. Se trata de reducir al máximo la pérdida de la imagen, de la reputación de nuestra administración, y se trata de iniciar cuanto antes un plan de superación de la crisis y de sus efectos para recuperar el posible desgaste de la imagen perdida. Y vamos con las fases de crisis, que es a donde queríamos llegar, y creo que les voy a dar ahora respuesta a algunas de las cuestiones que antes estaba leyendo. Vamos a definir las crisis en 4 fases. La primera de ellas, la fase de identificación de las crisis. En esta crisis, cuando ya nos tenemos que enfrentar a ella, nos enfrentamos a un incendio, consecuencias de huracán, inundaciones, pero lo que tenemos que hacer es reconocer la crisis y verificar la información ante la que nos encontramos. ¿Qué ha pasado? Estamos estudiando las causas. Si ya tenemos información, empezar a dar información sobre las causas. Si no la tenemos confirmada, no adelantar información que no tengamos confirmada. Verificar toda la información. Vamos a medir la intensidad. Debemos ser capaces de anticipar el impacto mediático que puede tener cualquier crisis. Eso es importantísimo en el caso de la comunicación. Vamos a medir, vamos a ver qué repercusión va a tener en los medios, ¿no? La administración. La crisis, perdón, que hemos sufrido en nuestra administración. Y vamos a calcular las consecuencias jurídicas, administrativas, económicas y comunicativas, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer? Bien, pues vamos a identificar las causas posibles. No vamos a informar de causas posibles, no hablaremos de hipótesis, hablaremos de hechos concretos, como después, más tarde le diré. Los límites, los límites de las víctimas, los límites de la situación, qué información se puede dar, qué información no se puede dar, concreta imagen, información que afectará a la imagen de las personas, ojo con cuando hay víctimas que son niños, etc. Y vamos a analizar los posibles riesgos, porque una crisis no acaba en el momento que se ha producido. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en un atentado, recientemente, el caso de Barcelona u otros similares que hemos podido seguir a través de las noticias. Hay que hacer un seguimiento posterior, porque habrá que seguir la investigación, probablemente habrá víctimas de distintos niveles, etc. Vamos a evaluar daños y afectados, digo evaluar, y vamos a analizar el grado de incidencia en los medios. Todo este trabajo se va a hacer hacia el interior. De momento estamos trabajando, es verdad que con un tiempo importantísimo y corto, en el que tenemos que empezar a informarnos para tomar decisiones posteriores. La segunda fase nos vamos a enfrentar a la crisis, y realmente es la gran prueba en la que se va a demostrar si estamos o no capacitados para enfrentarnos, para resolver la crisis a la que nos enfrentamos. Y en este sentido, lo primero que tenemos que hacer es organizarnos, distribuir responsabilidades. Cada área debe tener claro cuáles son sus responsabilidades en una situación de crisis. El área económica tendrá que empezar a evaluar daños económicos y a buscar soluciones para responder a esos daños económicos. El área jurídica tendrá que empezar a evaluar posibles daños jurídicos y posibles consecuencias a las que habrá que responder. Y el departamento de comunicación tendrá que evaluar, en este caso, planificar sus responsabilidades, el impacto en los medios y cómo vamos a ir actuando. Pero desde la comunicación se va a requerir información de economía, la parte jurídica, de la dirección política, de los líderes políticos, de los responsables, de la administración, etc. Así que las cosas que vamos a hacer en estos momentos, las tareas que tenemos que encomendarnos, todavía estamos trabajando ya enfrentándonos a la crisis, es diseñar un comité de crisis. El comité de crisis incluso se aconseja que tengamos uno previamente establecido y que se complemente en función de la crisis. Es una catástrofe, es un fallo funcional del servicio, un error humano. Evidentemente, por ejemplo, en crisis, catástrofes relacionadas con el clima, el medio ambiente, incendios, huracán, tornados, lluvias torrenciales, tendremos que disponer de los servicios de emergencia, con representantes de todos aquellos que están actuando.
Designar un portavoz. Es una pregunta que me suelen hacer con mucha frecuencia cuando hablo de crisis. Un portavoz, dos portavoces, se reparten las funciones. Mi consejo personal es un único portavoz para evitar contradicciones, para conseguir mayor coherencia en el discurso, y a veces tenemos que decidir bien si optamos por un portavoz de perfil más técnico. Hay técnicos que generan mayor confianza y mayor credibilidad ante los públicos destinatarios de la información y son más, por tanto, más creíbles, más confiables que a veces que la institución política o, en este caso, los propios gobernantes, ¿no? Aunque la ciudadanía quiere oír los dos. Aquí es importante la buena división de los roles. Mi consejo es un buen portavoz que tenga habilidades comunicativas, que tenga una buena gestión de la comunicación, que tenga empatía con los medios, con la ciudadanía, con la Cámara, que tenga capacidad de respuesta, a veces capacidad de improvisación sin entrar a ofrecer datos que no hay que ofrecer, etcétera. Una vez que hemos asignado además las responsabilidades, hay que evaluar todas las necesidades de comunicación. A veces hay cosas tan simples como que en nuestra sala de prensa haya conectores y suficientes enchufes para las cámaras y conectores para micrófonos, etcétera, pero no se nos puede escapar ni un detalle porque si no la información luego no llegará a la ciudadanía, a los públicos con la suficiente calidad que requiere. Habrá que también que evaluar cuáles deben ser nuestros medios prioritarios a la hora de informar a la ciudadanía. Y por tanto, para eso hemos tenido que tener un trabajo previo ya realizado en cuanto a conocer las audiencias, el perfil de la audiencia, de los medios, etcétera. En la tercera fase empezamos a actuar, empezamos a resolver ya la crisis. Y en este sentido vamos a ejecutar el plan de comunicación en crisis que hemos diseñado y que hemos completado en la fase de identificación de la crisis y en la fase de resolución, de ejecución del plan de crisis. En ese sentido vamos a empezar a elaborar la documentación que no tuviésemos elaborado, a completar la información que ya tuviésemos elaborada. Por ejemplo, dosieres de prensa, empezaremos a elaborar los comunicados de prensa para difundir la primera información, comparecer en rueda de prensa, a informar a través de la página web y las redes sociales de los principales puntos de información y a difundir la información hacia adentro y hacia afuera. A veces me suelen preguntar, intento responder a la pregunta por anticipado, rueda de prensa primero, comunicado de prensa. Depende de la crisis, depende de la información que tengamos en las primeras 2 horas que son importantes a la hora de facilitar la información a los medios y por tanto a la ciudadanía. Pero en la primera no se debe dar datos de víctimas, en la primera información, a no ser que estén 100% confirmados. ¿De acuerdo? Es un dato importante. No se puede hablar de causa a no ser que esté al 100% confirmado. Por eso a veces la mejor solución es un comunicado de prensa en primera instancia para ganar tiempo, obtener más información y entonces ya estamos en disposición de comparecer en rueda de prensa y sí podremos atender a las preguntas que nos hagan los medios de comunicación. Quiero destacar, porque además he visto ante una pregunta por ahí que no recuerdo cuál era, después intentaré repetirla y resolverla, pero la última idea, mediación de terceros cualificados. Me explico. Es bueno que en el trabajo previo, antes de que nos enfrentemos a ninguna crisis, si sabemos qué tipo de crisis nos puede pasar, que tengamos un listado de expertos en diferentes materias que si llega a ser necesario se conviertan en portavoces paralelos a la información que estamos generando, a grandes aliados. Me explico. En el caso de la crisis del ébola, en España y en otros países europeos, los gobiernos utilizaron la firma de artículos de opinión, tribuna o la opinión de expertos, de médicos especializados en enfermedades tropicales y demás, como portavoces en los medios de comunicación, por ejemplo en tertulias, por ejemplo, iban a entrevistas que en la mayoría de los casos confirmaban los mensajes emitidos anteriormente por los gobiernos. Claro, como les decía antes, que quizás desde los gobiernos tenemos un poco menos de credibilidad en muchos casos en la ciudadanía, la opinión de los expertos, de un médico que conoce mejor que nadie el tema, o imagínense en el caso de un atentado, pues personal de seguridad, de policía, que van a ofrecer información un poquito más técnica y van a gozar de mayor credibilidad. Va a complementar
la información ofrecida por nuestro portavoz. Por tanto, uno de los consejos que me parece muy interesante es que tengamos un listado de expertos en todas las materias relacionadas con las crisis que nos pueden acontecer, para cuando necesitemos tirar de ello. En este caso suelo muchas veces recomendar pues a los directorios de las universidades y los grandes investigadores en toda y cada una de las materias, además de las fuerzas de seguridad, de hospitales, médicos expertos especializados en determinadas enfermedades, etcétera. Que cuando llega el momento, los medios de comunicación incluso van a pedir, tengámoslo y facilitémosle expertos que conozcan la información que nosotros hemos dado y que por tanto puedan complementar esa información. Y luego, ¿qué estrategias vamos a utilizar? A mí me interesa mucho y veía hace un momento que decían por ahí que les van a compartir la transparencia. Yo esta transparencia me comprometo a ampliarla y mandarles una tabla con más información en cuanto a las estrategias de comunicación que podemos utilizar para enfrentarnos a una crisis. Le explico. Varios autores, Justo Villafañe, Jaume Fita, algunos más estudiosos españoles, establecen estas 6 estrategias de comunicación. ¿Cómo responder? Estrategia mínima, discreta, transparente, silencio, transferencia de responsabilidades y confesión. Cada una de ellas se puede utilizar según en qué tipo de crisis, según para qué, pero cada una de ellas tiene una serie de consecuencias. Y ese detalle, aunque yo se lo estoy contando, se los voy a contar ahora, intentaré, bueno, entre hoy y mañana enviar la tabla que complementa esta transparencia porque creo que les va a resultar muy interesante. Empiezo por la primera, la comunicación mínima. Significa, como su propio nombre indica, comunicar lo mínimo posible. Cuanto menos mejor. Simplificar los mensajes, simplificar los tiempos. Lo que pasa es que esta estrategia solo se puede utilizar, solo se aconseja utilizar en pequeñas crisis que sabemos que se van a resolver a corto plazo. Si no, se nos pueden volver en contra. Segunda estrategia, estrategia discreta. Se trata de comunicar con cuentagotas. Un poco mayor que en caso de mínimo, es dar más información que en caso de mínimo, nos ayuda a controlar qué decimos, cómo lo decimos, en qué medios, a quién nos dirigimos y vamos manteniendo la expectativa en cuanto a la información que se genera en la situación de crisis. Pero, aunque la organización lo controla, ojo que si controlamos y estamos dando la información a un medio, el medio de comunicación de la competencia probablemente va a buscar información por otras fuentes y podría volvérsenos también en contra. Es la más utilizada y consiste en gestionar bien la mezcla de silencios y de dar información. Pero, como les decía, también tiene tu riesgo. La siguiente es la transparente, ser transparente, abrir nuestro transparente al público, facilitar la documentación que se pueda facilitar, la información que se pueda facilitar, ser sincero, ser cómplice y ser creíble. Sí, seremos creíbles, efectivamente. Tiene un desgaste, a corto plazo tiene un desgaste porque podríamos estar confesando que la culpa es nuestra o no, la responsabilidad es nuestra en una crisis, pero la recuperación será más rápida y tendrá menos desgaste las consecuencias. Por tanto, a veces hay autores que dicen que es una ilusión, que es una utopía, difícil de alcanzar, pero en los últimos años, en algunos países que estamos trabajando, las leyes de transparencia, pues también son importantes. Es poco practicada, les animo a practicarla porque a medio y largo plazo verán que tiene consecuencias positivas. Luego, la estrategia del silencio, no comunicar, esperar deje de llover, que acabe la crisis para comunicar. Normalmente suele tener consecuencias negativas. La transferencia de responsabilidades es culpar a otros. Es hacer responsable del origen, de la causa de una crisis a terceros, a sabiendas que la culpa no es de estos terceros. Se hace mucho para ganar tiempo, pero si se hace así, en cuanto los medios de comunicación y la ciudadanía encuentren la mentira, pues tendrá también consecuencias negativas para nosotros. Por tanto, es importante también. Luego está la confesión, asumir que la responsabilidad es nuestra. Me comprometo a ampliar la tabla de esta transparencia. En cuanto a la resolución de la crisis, pues bueno, también tenemos la parte de cómo vamos a actuar con los medios, estar disponibles, ser transparentes, colaborar con las autoridades, facilitar medios técnicos y humanos a los medios de comunicación, difusión de comunicados, etcétera.
cuanto a las herramientas de comunicación, es objeto de otra conferencia totalmente diferente, pero bueno, ahí he puesto algunas: comunicados de prensa, dossier de prensa, ruedas de prensa, entrevistas, página web. Es importante que tengamos una página web alternativa con información de interés cuando nos enfrentemos a una crisis, material audiovisual fotográfico de apoyo, trabajar con un directorio de expertos que complementen nuestros artículos de opinión, buscar influencers en las redes sociales que sean expertos y confirmen nuestra información, etcétera. Y por último, lo que es la gestión de la post-crisis. En toda crisis se aprende algo. Por ejemplo, en los accidentes aéreos, cada vez más las autoridades gubernamentales suelen, después de las investigaciones llevadas a cabo, tomar decisiones para cambiar normativas a la hora de los protocolos de actuación, de seguridad ante cualquier accidente aéreo. Poner un ejemplo. De toda crisis se aprende algo. A veces una crisis moviliza al conjunto interno de una sociedad, de una administración, ayuda a crear nueva identidad, descubre nuevos liderazgos. Yo recuerdo un caso de un naufragio en Galicia, en España, en el que en lugar de comparecer la ministra entonces del área, compareció la secretaria de Estado, que nunca antes había estado delante de una cámara de televisión y ofreció mucha mayor credibilidad, en ese caso, que la persona responsable del ministerio, y acabó convirtiéndose en una persona que comunicaba bien y la portavoz, en este caso, en esa situación de crisis. Las crisis a veces nos ayudan a un nuevo enfoque para cuando nos enfrentemos a crisis similares. ¿De acuerdo? Crisis similares. Hemos dicho antes al principio que las crisis son únicas, que aunque se parezcan mucho, no son idénticas. Pero sí se aprende y al final las crisis se convierten en una gimnasia preventiva para crisis posteriores, para adecuarnos a la realidad y preparar nuevas comunicaciones. Por último, bueno, voy a trabajar con esta viñeta aparecida en El País, en el diario El País, en el año 99. Muchas fuentes de información están envenenadas. Prueben las noticias antes de tragarlas, de digerirlas, porque muchas vienen provocadas por la oposición, por la competencia. Otras muchas son inevitables. Simplemente tenemos que prevenir, estar preparados y sobre todo comunicar e intentar anticiparnos a la información. Les he compartido la bibliografía también. Muchísimas gracias y por supuesto le enviaré más información pues, a través de la Unión Iberoamericana, alguna documentación complementaria por si les sirve y es de interés para su trabajo y su día a día. Sin más dilación, agradezco la atención, pido disculpas que creo que me he seguido un poquito en el tiempo y encantado de atender ahora las preguntas que podamos. Muchas gracias. Francisco Javier Paniagua, muchísimas gracias. Nada que pedir disculpas por el tiempo, al contrario, somos nosotros las que tenemos que agradecerte por tu disponibilidad, por la excelente conferencia que has compartido, que sin duda ha sido muy enriquecedora porque se ha paseado por todas las cuestiones realmente importantes en este tema de la comunicación de crisis. Me parece súper importante comentarte que hemos mantenido la cantidad de personas conectadas y eso da cuenta del interés que ha despertado tu conferencia y que también un grueso de participantes corresponden a perfiles que esperábamos en esta conferencia, son comunicadores, comunicadoras de diferentes municipios, administraciones públicas de Iberoamérica, muchos de los cuales pertenecen a la Red Iberoamericana de Profesionales por la Comunicación Pública, pero también ha habido un número muy importante de personas que no tienen que ver con la comunicación, lo cual me parece realmente importante porque a veces cometemos el error de dejar estos temas entre colegas y decirnos entre nosotros mismos lo importante que es nuestra tarea o la importancia que pueden tener ciertas cuestiones, me parece importante, pero creo más importante aún expresarle y compartir con gente que no tiene que ver con el tema sobre la importancia de profesionalizar, de poner énfasis en cuestiones que tienen que ver con comunicación y sobre asuntos tan importantes que tienen que ver con la planificación de la misma. Venimos trabajando desde hace algunos años justamente en la dinámica de intentar que la comunicación y sobre todo la comunicación pública no sea un asunto instrumental, sino que sea una herramienta estratégica que requiere, por tanto, planificación y que se ponga en valor esta área transversal a toda institución. Y creo que tu conferencia y tu ponencia han esforzado a cabalidad y con mucha propiedad
justamente la importancia que reviste un tema como la comunicación dentro de cualquier institución, fundamentalmente en las administraciones públicas, porque son administraciones del Estado y por tanto el Estado es garante de la libertad de expresión, del derecho a informarse como un derecho fundamental de las personas. Te quiero reiterar nuestra gratitud. Hay preguntas súper interesantes, muy pertinentes, como el grueso de participantes decía que son colegas. Por ahí el preguntar es una cuestión que se les da con bastante facilidad y en el chat ha quedado expresado. Te hemos compartido un documento en el que hemos seleccionado algunas preguntas, hemos tratado de agruparlas un poquito, de algunos comentarios por ahí saltárnoslas, pero no te la hemos quitado de la ponencia, sino, o sea, del cuestionario que te hemos compartido, sino que te hemos dejado en rojito aquellas que nos parece que pueden ser más gráficas, más representativas, pero como tú bien has manifestado tu interés por complementar algunas cuestiones de la propia ponencia, en el documento que te compartimos están, para que también tú las puedas mirar, y si en alguno de estos casos, como está el nombre de los participantes, sientes indicado contestar con posterioridad, qué sé yo, podemos buscar la mejor manera de hacerlo. Decirle a cada una de las personas que ha estado conectada que la excelente presentación de slide que nos ha hecho Francisco, con su autorización la compartiremos cuando les hagamos llegar los certificados de participación, y junto a ello también tendrán a disposición en la comunidad de aprendizaje de Ibercom la grabación de este webinar para que puedan revisarlo e incluso compartirlo con sus equipos, que sería una práctica que nosotros quisiéramos recomendar y alentar que hicieran, porque creo que una clase magistral de este tipo amerita que no solamente comunicadores, sino que un equipo, cuando se formen los gabinetes de plan de comunicación de crisis, podría ser interesante que lo vieran. Te cedo la palabra para que tú puedas ir respondiendo las preguntas de la manera que consideres oportuno. Simplemente a lo mejor puedes hacer énfasis en algunos temas que yo he visto que por ahí se han, por ejemplo, hay bastantes consultas en torno a la vocería o a la persona que ejerce como cara visible de las instituciones ante una situación de crisis. También hay otras que tienen que ver con los planes de comunicación, que me parecen interesantes en el sentido de si el plan de comunicación estratégico transversal de la organización debe contener un componente que sea específicamente para comunicación de crisis o si son dos instrumentos distintos. Y también por ahí hay bastantes consultas que se relacionan con el tema de la pertinencia y la cantidad de información que se debe vertir a los medios cuando se produce la crisis. En ese sentido, por ahí quizás sea importante decir que refuerzo tus ideas en el sentido de que la mejor crisis es aquella que no se produce, pero que lógicamente no podemos evitar que las catástrofes y algunas cuestiones sucedan. Y también refuerzo tu idea de que la planificación puede ser el mejor resorte para salir airoso pese a las dificultades que se nos presenten en el marco de una crisis institucional. Te cedo la palabra para que tú vayas resolviendo estas inquietudes tan interesantes que nos han ofrecido los participantes del webinar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, agradezco todas las preguntas, voy a intentar agrupar y responder. Respecto a las preguntas relacionadas con la vocería o la figura del portavoz, precisamente creo que es uno de los trabajos previos que sin duda deberíamos realizar. Y en ese sentido me refiero a la formación, o sea, formación como bueno, la webinar de esta tarde u otras actividades que desde la Unión Iberoamericana y otras instituciones y universidades programamos a tal efecto, ¿no? Creo que la formación de portavoces es una actividad previa a cualquier crisis. Añado y pregunto y respondo a otra pregunta, perdón, que había leído por ahí en cuanto a si facilitar toda la información o no, alimentar el morbo. Si hemos formado buenos portavoces y hemos hecho un buen seguimiento de las situaciones de crisis a las que nos podemos enfrentar, a las que posibles se han enfrentado administraciones e instituciones similares a nosotros, probablemente también sepamos cuáles son los aciertos y cuáles son los errores de las instituciones que padecieron los hechos anteriormente para también nosotros
estar preparado a la hora de ofrecer información. Y otra pregunta que estaba relacionada con cómo tener mayor credibilidad. La mejor credibilidad es tener una buena comunicación todo el año, estemos o no estemos en situaciones de crisis. Es la mejor forma de ganar la credibilidad. Es comunicar los 365 días al año cuando estamos en crisis o cuando tenemos que dar información de nuestro día a día porque lo demanda la ciudadanía o porque es información que debemos hacer llegar. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando aprobamos una ley o una normativa municipal para que los ciudadanos se enteren, los ciudadanos no se leen los boletines oficiales del Estado, no se leen nuestro reglamento, se enteran de lo que hemos aprobado por los medios de comunicación. Eso es nuestro día a día. Y si comunicamos bien, y si comunicamos sobre los debates que se producen en los plenarios, por ejemplo, en nuestras municipalidades, también tendremos credibilidad. Cuando estemos ante una situación de crisis, esa credibilidad tendrá una fuerza y, por tanto, ante cualquier situación, generaremos más confianza en la audiencia, evidentemente, ¿no? Como nos pillen la mentira, como en algún momento agarren una mentira, perderemos muchísima credibilidad, sea en el día a día esa mentira o sea en la crisis. Por tanto, lo más importante es comunicar, ofrecer información de calidad y responder a las demandas de los medios que no son otras que las de la ciudadanía. Sigo repasando por aquí, decías algunas, sobre todo las rojas, ¿verdad? Ya he respondido a las de suministrar información, al cambiar la autoridad de los procesos de elecciones, les gusta el lugar de publicación. Vale, sí, o sea, bueno, es una típica, es un clásico, ¿no? Cuando hay cambio de gobierno, entiendo, el nuevo gobierno abre cajones para, durante un tiempo, mientras tomas posesión y empiezan a programar, a diseñar su programa de gobierno, pues empiezan a sacar información negativa del gobierno anterior para limpiar la imagen de la institución, sí. Y el problema no es la información que generan y lo negativo que puede ser para el gobierno anterior. El problema es las consecuencias que tiene en cuanto a la pérdida de credibilidad de las instituciones y del sistema al final democrático, del sistema institucional, a veces este tipo de informaciones. Creo que quizás es bueno la transparencia y es bueno publicar informaciones negativas cuando ha habido hechos importantes que destacar, porque hay un antes y un después en cuanto a los cambios en situaciones de gobierno, pero lo más importante es aquella información que sea de utilidad a la ciudadanía. ¿Cómo se recupera la credibilidad? Ya se recupera con comunicación, ¿no? O sea, yo el otro día recuerdo que compartía con unos colegas durante la crisis económica en Europa y en España, la palabra más repetida ha sido confianza. Pero la credibilidad y la confianza no se ganan repitiendo una palabra, se ganan con hechos, con acontecimientos. Si yo estoy haciendo una denuncia, vuelvo al ejemplo anterior de algo que había hecho el gobierno saliente y tal, con documentos, con información veraz, con información de calidad. No puedo denunciar y enseñar un papel y decir que el documento dice esto y esto y realmente si leemos la letra pequeña no dice eso el documento. La confianza se gana con hechos y por supuesto con apoyos documentales. Bajo por aquí. Herramientas o estudios nos recomiendas para medir la reputación antes y después de la crisis. Impacto, escala de valor. Bueno, hoy día hay muchas herramientas en redes sociales, algunas gratuitas, otras de coste pequeño, por decirlo de alguna manera, pero se me ocurren. Pirendo, lo voy a escribir en el chat si me permitís, por si hay alguna dificultad. Pirendo, les recomiendo que la busquen. Twitonomy, Simple, y Fanpage, por ejemplo, se me ocurre, son bastante buenas para monitorizar en redes sociales. Pero mi consejo también es, debemos diseñar nuestra propia herramienta. Tener una base de datos con la información que a mí me facilitan estas herramientas digitales. Pero las herramientas digitales no me generan el valor que yo quiero aportarle, ¿no? De decir, ¿cómo reacciona la competencia? Tomar nota. ¿Cómo reaccionaría yo? Tomar nota. ¿Cuáles han sido las palabras más utilizadas en reproche a la mala actuación en la gestión de la crisis de
de la administración, tomar nota. Esa no me lo va a dar ninguna herramienta. Yo soy partidario de, con el apoyo profesional, como decíamos antes, generar yo mi propio formulario con información. Yo recuerdo que antiguamente, en mis años, cuando trabajé en la Federación Municipalista aquí en España, como había problemas de conexión, no teníamos móviles con conexión a Internet, yo siempre llevaba en un disco duro portátil la información. Cuando me llamaban corriendo, aparcaba el coche, me conectaba al ordenador en el pendrive sin conexión a Internet y con el teléfono iba contestando. Hoy día esa información la puedo tener en Google Drive. Una simple base de datos, un formulario con información que me ha dado la herramienta, complementándola con el posicionamiento de los especialistas. Y creo que quizás lo más importante. No sé si me queda alguna pregunta por aquí. ¿Qué hacer si hay dos posiciones encontradas dentro del comité de crisis? A ver, yo creo que el criterio de la persona que lleva la comunicación debe tener un peso importante en el comité de crisis. El responsable de comunicación, o la responsable de comunicación debe estar en el comité de crisis con voz y con voto. Desgraciadamente siempre sucede. Pero sí es importante que esté con voz y con voto porque es quien mejor conoce los medios de comunicación. En cuanto a la decisión de acciones que no tengan que ver con la comunicación, evidentemente siempre está la seguridad de los ciudadanos y posteriormente estará o no la gestión política de la crisis. Cuando digo política entre comillas, también me entienden porque a veces desde las instituciones se tiende a resolver las crisis pensando en el coste electoral, cuando el principal coste que debemos tener en cuenta es la necesidad de los ciudadanos y responder primero a las consecuencias que ha tenido en nuestros ciudadanos esa crisis. Y luego hará las otras opciones. Y insisto, defiendo en la importancia de la persona que gestiona la comunicación con voz y con voto en los comités de crisis. Creo que de las que estaban más o menos en rojo, pero me llama la atención la última y con tu permiso la respondo también. Dice, en la estrategia de comunicación una confesión puede ser discreta. No, cuando confesamos y asumimos una responsabilidad, la asumimos con todas las consecuencias, pero dar la cara y reconocer que te has equivocado, algo que no suele pasar mucho en política, por cierto, y en el caso de las administraciones públicas, es sin duda a corto plazo no, pero a medio y largo plazo reforzará la imagen y la reputación de la entidad, que al fin y al cabo es para la que trabajamos y representa a la ciudadanía. Creo que he contestado a todas las que estaban en roja y algunas más. ¿Sí? Diana, sí, creo que sí. Un apasionado de la comunicación y un hombre entregadísimo. Claro que has contestado a las rojas y también has contestado a las azules y algunas negras. Te agradecemos de corazón la disponibilidad. Quiero comentarle a las 80 personas que siguen conectadas que Francisco está en la Universidad de Málaga, lugar de trabajo, y en España son las 8:30 de la tarde. Por tanto, nosotros estamos conectadas desde Granada y insisto, da cuenta de su pasión y de lo que le gusta el tema, porque no se ve con ninguna preocupación por terminar el webinar, pero reiteramos nuestra gratitud, Francisco, y tomamos tu palabra. Ya nos pondremos de acuerdo internamente para ver cómo podemos resolver las otras preguntas que nos han hecho a lo largo de la conferencia, que creo que son importantes. Hay muchos que son comentarios y no preguntas. Te daba las gracias porque, insisto, ha sido una conferencia que nos parece de mucho valor para el trabajo público y muy en coherencia con la labor que venimos desarrollando en Ibercom, y que tiene que ver con dar valor a la comunicación, con profesionalizar en la materia y también con hacer valer una cuestión que tiene que ver con la transparencia, el buen gobierno y la calidad democrática, que justamente trabajamos desde la comunicación pública. Creo súper importante cerrar con una frase que a lo mejor tú la tienes que haber escuchado, Francisco, porque es de un estudio que se hizo el año pasado, que señala que el 80% del valor de las organizaciones proviene de los intangibles, que precisamente tiene que ver con la imagen, con la reputación, con la creación de marca. Cuestiones que tienen que ver justamente con nuestro trabajo, con el trabajo que hacemos desde los gabinetes de comunicaciones,
y que pueden redundar en activos y en inversiones importantes para las instituciones. En el caso de las instituciones privadas, en rentabilidad económica, que es su fin, pero en el caso de las instituciones públicas, en la rentabilidad social, que es el fin último al que deben propender todas las organizaciones públicas. Te quiero agradecer, sobre todo también por poner énfasis en un punto tan importante como es que hay que tener coherencia, se tiene que haber un equilibrio y una coherencia entre la gestión pública y lo que comunicamos. Me parece serio y básico para poder hacer un trabajo de calidad en materia de comunicación. Nuevamente gracias a quienes nos han acompañado, a las 79 personas que siguen conectadas. Hemos tenido una participación muy importante y representativa de prácticamente toda Iberoamérica. Gracias, Francisco, por tu tiempo y bienvenido a la Unión Iberoamericana de Municipalistas, bienvenido a la red Ibercom. Hemos estado compartiéndole a las personas que están registradas que hay un curso en el que pueden profundizar, tiene que ver justamente con comunicación y crisis, y también sabemos que vamos a seguir contando contigo para otras acciones y les adelanto que muy probablemente en el próximo encuentro iberoamericano de profesionales por la comunicación pública sea uno de los conferencistas invitados porque nos parece muy valiosa su preparación en la materia. Antes de despedirme, quiero agradecer a los compañeros que han estado aquí en Granada compartiendo y conectados, que han compartido con ustedes a través del chat. Mi compañera Marta Rodríguez, que ha estado de la Escuela Iberoamericana de Gobierno Local. A mi compañera Adela Arenas, que ha estado en redes y también un poco compilando y compartiendo con ustedes las preguntas. Y al informático de nuestra institución, don Elías Torres Díaz, quien también ha estado haciendo el soporte técnico para que esta comunicación a distancia haya sido fluida y con el impacto que hemos alcanzado. Buenas noches, muchas gracias nuevamente Francisco Javier Paniagua. Le entregaremos tus redes sociales para que también la gente pueda seguir en contacto contigo. Y muchas gracias a mis amigos, colegas y a toda la gente que vi que estaba conectada de Ibercom y a todas las demás personas que se nos han sumado y que esperamos sigan trabajando en alianza con nosotros. Un abrazo y hasta la próxima.